Hoy las empresas tienen que ser magras y ágiles y con menos niveles de administración. Esto cuando nosotros decimos achatar la estructura empresarial no significa eliminar los mandos medios. Apunta a otro concepto, es a la toma de decisiones más rápida y más ágil, generar agilidad y evitar actividades que no agregan valor. Ese es el concepto de magro y ágil. Antes venía una persona a quejarse, a hablar con un empleado, el empleado no tenía la mínima idea de lo que estaba hablando, se andaban pasando de un empleado a otro, pasaba un empleado, yo creo que la persona que lo puede llegar a atender es José, lo pasaba José, tampoco era la persona indicada. Entonces buscaban un mando medio. Entonces llegaba esa solicitud al mando medio, hasta que el mando medio tenía problemas porque estaba repleto de problemas para resolver y volvía nuevamente esa posible solución al cliente, ya el cliente se había ido. Eso es una estructura burocrática. Hay que evitar esos niveles de administración. La toma de decisiones tiene que ser mucho más rápida. La persona que está ocupando su función y su tarea tiene que decidir en base a su función y su tarea, sobre todo para satisfacer al cliente para que vuelva, y no sobre estas estructuras burocráticas que el cliente dice no puede ser. Cada vez que tengo que resolver un problema es una crisis. Intervienen 3, 4 personas, nadie sabe nada, hasta que aparece un mando medio que a veces tampoco ni siquiera sabe nada, y me repite lo mismo que me dijo el primer empleado. Ante ese tipo de estructura la gente se quiere ir, ¿estamos de acuerdo? En la actualidad, a los compradores no les importa quién es el dueño, ni ningún otro funcionario en la cumbre de la organización. El factor decisivo son los empleados de primera línea con quien tienen que entenderse. Él quiere una solución. Y se encuentra con el empleado de primera línea. Tiene que estar preparado para poder resolver el problema. Los clientes quieren que las personas con quienes tienen contacto en la compañía, o sea, los empleados, tomen las decisiones, resuelvan los problemas y actúen sin ningún tipo de demora. Tenemos que liberar toda la energía creadora inexplotada que hay en la compañía. Todo el personal tiene que ser invitado a asumir responsabilidades y hacer pleno uso de sus destrezas y habilidades. Todos necesitan sentirse facultados para realizar el encargo de hacer la compañía más considerada con los clientes y al mismo tiempo financieramente sana. El aprendizaje durante toda la vida tiene que convertirse en norma en la compañía, porque los empleados tienen que mejorar en forma constante esa función, y para eso necesitan información. Todo el mundo tiene que aceptar el gran objetivo preestablecido en la empresa, que a su vez se dividió en objetivos por áreas, y a su vez se estableció en cada función cuáles son los pasos que tienen que realizar y cuáles son las características que tienen que tener las personas para poder desarrollarlo. Eso le permite establecer los parámetros por donde puede moverse una persona tomando decisiones y haciéndose cargo de su función. Y eso hace que solamente van a sobrevivir las empresas que en forma continua mejoren y se superen a sí mismas. ¿Sí? Pocos cambios en los negocios han sido tan bien recibidos como la posibilidad de hacer empowerment, empoderar, ofrecer la posibilidad de que los empleados tomen decisiones en su puesto de trabajo. Los empleados facultados benefician a la organización y se benefician a sí mismos porque aprenden, se desarrollan, conocen y van progresando dentro de la estructura. Tienen un mayor sentido de propósito en su empleo y en su vida, y su participación se traduce directamente en mejora continua de sistemas y procesos en su puesto de trabajo. En una organización en la cual los empleados han sido facultados, estos aportan sus mejores ideas e iniciativas al trabajo con un sentido de entusiasmo, propiedad y orgullo. ¿Estamos de acuerdo? Esto es importantísimo. Yo creo que acá está el concepto básico de por qué es tan importante el empowerment. ¿Sí? Hace que las estructuras sean mucho más ágiles, más dinámicas, sin tantas estructuras burocráticas donde tienen que pasar las decisiones, para que realmente recaiga en la persona indicada, en el primer contacto con el cliente, en la persona que atiende al cliente. Dentro de determinados parámetros, es la persona que toma las decisiones. Ante algún tipo de inconveniente, trata de ver con sus compañeros de trabajo cómo resolverlo en forma inmediata. Y si no lo encuentra, recién ahí pasa al mando medio para ver cómo lo podemos resolver. Pero ¿saben cuántas
transacciones que mantienen o contactos que mantienen con el cliente pasan a un mando medio con este tipo de actitud? 1, 2 o 3 por mes, porque la mayoría son cosas repetitivas que al tener personas que no tienen la mínima idea de cómo resolverlo, no lo hacen. Y cuando las personas empiezan a prepararse en su función, se dan cuenta que el 70-80% de las cosas que tienen que resolver son siempre las mismas. Y muchas las pueden resolver con sus propios compañeros de trabajo. Y hacerlo en forma rápida y eficaz, dando un buen servicio. Hay muy pocas cosas. Tiene que ser una cosa muy excepcional. Aún así, si es así, se contacta con su mando medio y lo trata de resolver en forma rápida. Esta facultad de poder empezar a tomar decisiones, de poder aprender realmente cómo se realiza su tarea, hacerse responsable de su tarea, aprender a interrelacionarse con sus compañeros de trabajo, al buscar el concepto de mejora continua, crea un buen clima organizacional y un excelente servicio al cliente para que vuelva. Este tipo de estructuras es fundamental.